Muy bien, vamos a hacer esta última reflexión que es sobre el arrepentimiento. Y comenzamos con una lectura de la palabra. Les voy a leer de la Epístola a los Gálatas, en el capítulo 5, desde el versículo 1. Dice: la verdadera libertad cristiana. Conclusión. Para ser libres nos ha liberado Cristo. Manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Soy yo, Pablo, quien os lo dice. Si os circuncidáis, Cristo no os aprovechará nada. De nuevo declaro a todo hombre que se circuncida que queda obligado a practicar toda la ley. Habéis roto con Cristo todos cuanto buscáis la justicia en la ley. Habéis caído en desgracia. En cuanto a nosotros, por el Espíritu y la fe, esperamos la justicia anhelada, porque siendo de Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen eficacia, sino la fe que actúa por la caridad. Corríais bien. ¿Quién os puso obstáculos para que no siguierais la verdad? Semejante persuasión no proviene de aquel que os llama. Un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Por mi parte, confío en el Señor que no cambiaréis de actitud, pero el que os perturba, quien quiera que sea, cargará con su sentencia. En cuanto a mí, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido? Pues se acabó ya el escándalo de la cruz. Ojalá que se mutilaran los que os perturban. Palabra de Dios. Nosotros todos conocemos lo que quiere decir arrepentimiento. Pues como católicos se nos pide un arrepentimiento sincero, un acto de contrición perfecto cada vez que nos confesamos. Y en las estaciones litúrgicas de la Iglesia, como la Cuaresma, por ejemplo, se nos llama a la conversión. Igual en Adviento, que ya casi comenzamos. La conversión. Uno se pregunta, pero si soy católico, estoy bautizado, participo en iglesia, estoy viviendo mi catolicismo. ¿Por qué me piden que me convierta cada que hay Cuaresma y cada que hay Adviento? Y lo que sucede es que la conversión es constante, permanente. Nosotros solo nos convertiremos plenamente en el momento de la muerte cuando nos encontremos con Jesús. Esa es la plenitud de la conversión. Pero entre tanto estamos viviendo una vida de conversión. La explicación más clara sería esta. Cuando usted se levanta cada día, usted se enfrenta con sí mismo y con el mundo y con la gente. ¿Y por qué digo se enfrenta? Porque usted va a estar lleno de tentaciones, de situaciones. Usted va a vivir dentro de circunstancias que no todo el tiempo son predecibles, que muchas son sorpresivas, inesperadas. Muchas veces usted tiene que improvisar su propia vida y otras veces vive una rutina que es la misma todos los días. Donde quiera que usted viva y como viva, usted está sujeto a tener un enfrentamiento con el bien y con el mal. Eso es de todos nosotros todos los días hasta que nos coloquen en la tumba. No va a cambiar. Entonces, todos los días nos toca estar tomando decisiones de movernos hacia el bien todo el tiempo, porque el mundo, la carne, el demonio, todas las tentaciones nos inclinan hacia el pecado, la dureza de corazón, el egoísmo, la vanidad, la envidia, todos los pecados capitales y todas las cosas que suceden a nuestro alrededor y dentro de nosotros. Todos los días tenemos que luchar con eso. Entonces, todos los días estamos convirtiéndonos de la oscuridad a la luz, todo el tiempo. Porque
esas dos sabias corren por dentro de nosotros, la del bien y la del mal. ¿Ustedes se acuerdan la explicación que Dios da en el Génesis a Adán y Eva cuando les muestra todo lo que hay en el paraíso? Y les dice, pueden comer de todo, menos de este árbol. Porque si comen de este árbol, los frutos de este árbol, morirán. Y eso es exactamente lo que Satanás hace. Viene, los tienta, les ofrece el fruto prohibido y les dice que vivirán. Les dice, seréis como Dios. Y le creen al mentiroso. Y entonces entra la desobediencia en el mundo. Por eso, cuando estamos hablando del verdadero arrepentimiento, estamos hablando de entender que por culpa de haber comido la fruta prohibida, en nosotros corre una fuente, una savia que no teníamos antes. Nosotros no teníamos la fruta del conocimiento de la existencia del mal, no la conocíamos. Y en el pecado original, esa savia, ese veneno entra a nosotros y nos trae la muerte, nada menos que la muerte. Y Dios lo anunció a Adán y Eva, los advirtió. Y bueno, nosotros estamos viviendo las consecuencias de eso. No es culpa nuestra, pero lo vivimos así. Como hablaba esta mañana en otra reflexión. Por ejemplo, el hijo de un mafioso no tiene nada que ver con las maldades que hace el papá. Pero cuando vengan los enemigos del papá, lo primero que hacen es matarle el hijo o hacerle daño al hijo, y el hijo no tiene nada que ver y no es culpable de los crímenes del papá, pero vive las consecuencias de los crímenes del papá. ¿Y qué nos sucede a nosotros? Estamos viviendo las consecuencias de la desobediencia de nuestros primeros padres. ¿Por qué? Solo Dios sabe. Porque la existencia del mal es un secreto que no lo conoceremos hasta que crucemos el umbral de esta vida a la otra. No está revelada. Eso no está revelado. Y lo entenderemos. Hoy, ¿cómo podríamos nosotros entender el mal? No lo podemos entender. ¿Cómo lo podemos explicar? La existencia del diablo, la existencia del pecado. Eso no tiene explicación. Está por encima de nuestro entendimiento. Y lo único que sabemos es que nos tenemos que cuidar de eso. Es como cuando usted le habla a un niño pequeño, le dice, no hables con extraños, no recibas regalos de los extraños, todo. El niño no entiende nada. ¿Por qué le están diciendo eso? Porque no conoce el mal, no conoce la maldad. Pero está ahí tratando de asimilar todo eso y tratando de obedecer eso que no entiende. Y eso somos nosotros realmente. Cuando miramos el mundo espiritual, somos como niños que no entendemos bien las cosas, que no podemos digerir la existencia del mal y no sabemos por qué nos tenemos que defender de un enemigo que no podemos ver, que es invisible, y todas esas cosas son incomprensibles. Pero precisamente la enseñanza que recibimos nosotros en la iglesia es aceptar todos esos misterios en fe. O sea, yo creo sin tener pruebas. Eso es lo que le dice Jesús a Santo Tomás, que dudó de que él había resucitado. Y cuando ya lo vio, se arrodilla y le dice, Señor mío y Dios mío. Ustedes saben que nosotros usamos eso en la liturgia, ¿no? Con la consagración del pan para la elevación. Pero Jesús, ¿qué le respondió? Le dijo, porque ves, crees. Dichoso el que cree sin ver. Entonces, nosotros somos llamados a creer en fe, creer en fe. Y por eso cuando nos arrepentimos, nos estamos arrepintiendo de una cosa que no entendemos. Y es por qué tenemos que tener este pecado en nuestra vida. ¿Por qué caemos en estas cosas? ¿Por qué existe eso en la vida? ¿Por qué tengo que yo tener estas debilidades, estas tendencias malas? ¿Por qué caigo y vuelvo a caer? ¿Qué está pasando en mi vida? Sin embargo, yo voy y pido perdón, porque yo creo en fe de que Dios tiene todo en orden
y tiene un plan en esto que no entiendo, y yo voy y le pido perdón. Y no es que le pido perdón por cumplir. Ustedes vieron lo que San Pablo está explicando, aunque está usando un lenguaje que era para judíos, porque estaba hablando de la circuncisión. Y nosotros no hemos vivido eso, a nosotros no nos ordenaron la circuncisión, porque eso es de los judíos. Y ya los judíos conversos al cristianismo ya no se circuncidaban, como San Pablo. Pero él está hablando de la ley. Y dice San Pablo, el que se sujete a la ley muere por la ley, queda esclavo de la ley. ¿Cómo se traslada eso al lenguaje nuestro católico? ¿Qué es la ley para nosotros? La ley para nosotros es nuestra doctrina, nuestra religión. Ustedes saben que, por ejemplo, hay obligaciones de precepto en la iglesia. Tenemos que ir a misas cuando hay fiestas, ¿no? Fiestas sagradas de la iglesia es obligación. Ir a misa bajo pena de pecado mortal. O sea, si no vamos, cometemos un pecado mortal. Y lo mismo si no vamos a la misa del domingo. Son mandatorias y es pecado mortal no ir. Esa es la ley. Ahora, yo no cumplo con la ley solo porque quiero obedecer la ley. Yo cumplo con la ley porque yo tengo amor a Dios y hago lo que Él me pide. Es como decir, yo voy al cumpleaños de mi mamá para que no se ofenda conmigo y para que no me desherede, si es que tiene algo que dejar. Eso no es amor, eso es cumplir con la ley. Pero la razón por la cual uno debiera ir a celebrar el cumpleaños de la mamá es porque es mi mamá y la amo. Y voy a ir a celebrar la vida de mi mamá porque yo la amo. Eso es la fe, el amor de Dios. Y el ir por cumplir es cumplir la ley. Entonces hay personas que van a misa, hay personas que van a todas las fiestas de precepto y cumplen con la ley, pero no tienen amor. Lo hacen por cumplir, nada más. Entonces no se trata de cumplir la ley, se trata de amar y obedecerle a Dios. Entonces para uno poder arrepentirse de verdad, uno tiene que conocer en qué anda uno con relación al amor a Dios. ¿De verdad le duele haberlo ofendido? ¿De verdad le duele haber fallado a Dios y por eso va a confesarse? ¿Usted está arrepentido de verdad? ¿Usted entiende que lo que hizo es malo y que no lo debe volver a hacer? ¿De verdad lo entiende? Ese es el arrepentimiento. Si no hay esa conciencia, si no hay ese sentimiento interior que me hace sentir mal por lo que hice contra Dios y contra el prójimo y contra mi alma, no hay arrepentimiento sincero. Por eso tanto católico se confiesa mal, porque se confiesa solo por cumplir la ley, por sentirse bien. Hay gente que va a la iglesia como si fuera un spa, a un sitio donde le hacen masajes a uno y lo hacen sentir bien. Y la gente, hay veces que va a la iglesia, ay, porque me da tanta paz ir a misa, o rezan un rosario porque me siento muy bien, y todo por las razones equivocadas. Uno no debe ir a misa solo porque se siente muy bien en la misa. Uno va a misa porque uno ama a Dios y porque va a ir a visitar a Dios y a cumplirle a Dios y a estar con Dios y a recibir una bendición de Dios para que Dios le proteja su vida y la de la familia y para que uno ande en orden con Dios. Y eso por la razón por la cual uno cumple con las cosas de Dios. Pero no para sentirse bien, no para sentirse en paz, no como para quitar este desasosiego de la vida. Porque eso es como usar la iglesia y a Dios para terapia, como una terapia. Y eso no es lo que la fe nuestra es. La fe nuestra es entender que si yo me voy a confesar, es porque sé que estoy arrepentido de algo malo que hice contra Dios y contra el prójimo. Eso es arrepentirse. Entonces, cuando usted está haciendo fila para la confesión o se vaya a confesar, piense muy bien lo que está haciendo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Me arrepentí? ¿Me dolió lo que hice? Hay personas que casi nunca se confiesan porque no encuentran los pecados. No encuentran. Yo digo, ¿saben qué? El peor pecado del que no encuentra pecado es su soberbia.
porque es tan soberbio que ya ni ve los pecados. Yo le cuento una cosa, somos pecadores y nosotros pecamos en miles de formas. Y no estoy hablando de ser escrupuloso, porque hay gente que se vuelve escrupulosa y ya ven pecado en todo. Hasta se confiesan de haber matado a una cucaracha, porque se vuelven ya escrupulosos, fanáticos. Pero cuando uno es ordenado y se confiesa porque habló mal del prójimo, calumnió, despreció a alguien, tuvo sentimientos de resentimiento y de odio en el corazón contra alguien, envidió en una forma viciosa, tiene celos, manipulación, quién sabe cuántas otras maldades hay en nuestro corazón, y uno sabe que uno ha vivido eso. ¿Cuántas veces no va usted por la calle y desprecia a una persona que ni conoce? A un pordiosero, a un inválido, a una persona que no le gusta a usted, y la desprecia con conciencia, la desprecia. ¿Acaso usted confiesa eso? De pronto piensa que no es pecado. Pues sí es pecado, porque uno no puede despreciar a otro ser humano, no importa quién sea. El borracho que está tirado en el suelo, usted no puede despreciarlo y sentirse mejor que él. No puede hacer eso como hijo de Dios, no puede. Es verdad que está haciendo algo vergonzoso esa persona, pero por eso yo no lo voy a juzgar y por eso yo no voy a pasar por encima de él como si pasara por encima de la basura, algo indiferente. Yo tengo que respetar a cada criatura en su condición. Yo puedo denunciar el robo, pero no puedo acusar al ladrón, porque yo denuncio el pecado, pero no al pecador. Eso le corresponde solo a Dios. Si yo encuentro un ladrón, lo que condeno de él no es a él, sino el robo. El robo. Yo condeno el adulterio, pero no condeno a la mujer adúltera o el hombre adúltero, porque eso le corresponde a Dios. Yo no tengo por qué juzgar el adulterio, sino, digo el adúltero, sino al adulterio. Entonces, yo denuncio el pecado, odio el pecado, detesto el pecado, pero no al pecador. Entonces, yo no puedo odiar al borracho, pero sí puedo odiar su borrachera. Eso sí, detesto su borrachera. Es como el padre que se encuentra con un hijo borracho entrando a la casa y le dice: hijo, odio tu borrachera. Pero no le dice: hijo, te odio a ti. No, por estar borracho. Sino: odio tu borrachera, no quiero nunca más verte borracho. Eso es, no está acusándolo a él, sino su borrachera. Y eso es lo que uno tiene que tener claro para uno tener conciencia en Dios y moral. Y cuando uno se va a confesar, se tiene que arrepentir de todas esas cosas. Las veces que uno juzga a los demás, porque se considera Dios, hace el papel de Dios. ¿Cuántas veces esta lengua no se salta para decir cosas imprudentes, indebidas, sin caridad, sin compasión, sin tolerancia ni paciencia? Y todo eso es lo que nosotros debemos tener como arrepentimiento, que usted se va a confesar y tiene que reconocer todo lo que hay dentro de usted que no debe estar activo. Porque, mire, quitar el pecado que vive en nosotros es como pretender quitarle las rayas al tigre. No se puede quitar la naturaleza mala que hay en nosotros. Eso morirá con nosotros, pero sí se puede aplacar. Se puede aplacar. Uno puede bajarle el volumen a la maldad que hay en nosotros a través de la disciplina y la obediencia. Uno baja el volumen. Ustedes saben, mire, nunca le tendrán que enseñar a un niño a hacer cosas malas. Ustedes han visto que habrá necesidad de enseñarle a un niño cómo romper un vidrio. Eso lo sabe él sin que nadie se lo haya enseñado. Pero ¿qué es lo que le tiene que enseñar a un niño? Cómo hacer las cosas buenas. Y no es que el niño sea malo, sino que lo malo es tan innato en nosotros que lo hacemos sin que nadie nos lo enseñe. En cambio, lo bueno, que también es innato en nosotros, parece como si estuviera dormido,
y nos toca aprenderlo por exhortación, por catequesis, por disciplina, por todo eso. Tenemos que estar constantemente vigilantes de no cometer errores, de no cometer pecados, de no entrar en territorios oscuros, porque está en nosotros. Y por eso no pueden pretender que eso desaparezca, no va a desaparecer. Miren ustedes, cuando leen la vida de los santos, leen cosas increíbles como leer que San Francisco de Asís tenía que revolcarse en la nieve desnudo para quitarse una tentación de impureza. Un santo así. Santa Gema Galgani, el demonio le hacía unas maldades tan horribles de traerle unos pensamientos y unos deseos impuros tan espantosos que ella se revolcaba del dolor que le daba todo eso, y además se ponía furiosa con Jesús y le decía: ¿dónde estabas? Mira lo que me pasó. Y el Señor en una oportunidad le contestó: ¿quién crees que te dio el odio a ese pecado? Yo estaba más adentro de ese pecado en ti y por eso lo detestaste. Si no fuera por mí no lo hubieses odiado. Y esa es la verdad. Por eso la tentación es algo que siempre tendremos hasta la muerte, pero la fuerza de superarla es algo que solo Dios nos da. Y por eso tenemos que estar siempre muy fieles a Dios, muy arrepentidos de todas las cosas que hacemos contra Él, para que tengamos la fuerza de defendernos de todas estas tentaciones y de todas estas pruebas que la vida nos pone. Porque esto no va a parar, esto va a continuar así. La vida nuestra es una constante lucha entre el bien y el mal. Todo el tiempo estaremos en estas. Y por eso uno no se puede escandalizar con los pecados de los demás. Hay gente muy mala, es verdad, gente muy mala. Pero ¿saben qué? Uno ve a la persona más mala que hay en el mundo y lo único que uno puede acordarse es: ese es otro pecador como yo, que tal vez ha hecho cosas más espantosas de las que yo me puedo imaginar hacer, pero es otro pecador. Y al final de la vida, hasta el pecador más espantoso tiene la oportunidad y el derecho de salvarse, si Dios tiene misericordia, que siempre la tiene. Para eso está el ladrón de la cruz, es el ejemplo. Un ladrón tan astuto que se robó la salvación, ¿sí? Por eso, y el Señor dejó que se la robara, se la dio, porque no lo hizo con intención de robar, sino de ganar. Porque Él vio que ese era el Señor, que era Dios, y lo reconoció. Y esto es un ejemplo de lo que Dios da para el momento de la muerte. Ese Dimas, el ladrón de la cruz, ese Dimas estaba agonizando, estaba en la cruz ya crucificado, cuando le habló al Señor. Ya estaba ahí crucificado, ya estaba levantado ahí en el madero ese, que era un madero de maldición, despreciado por toda la sociedad. Y él, sin embargo, mirando al que estaba en el centro, que era Jesús, lo miró y lo reconoció como alguien diferente a él. Le decía al otro ladrón: nosotros somos culpables y nos merecemos estar acá, nos merecemos morir. Él no, él es inocente. Acuérdate de mí. Y esto es lo que el Señor nos quiere decir, que no podemos juzgar a nadie, porque hasta el último momento de la vida tendremos la oportunidad de encontrar la salvación. Hasta el último momento. Por eso uno nunca puede asegurar quién está en el infierno. No se puede. Por malo que haya sido una persona, uno no sabe. Uno no sabe nada, solo Dios sabe. Porque cada persona tendrá una oportunidad ante el Señor. Según la palabra de Dios, cuando leemos la historia de Judas Iscariote, parece ser que se hubiera condenado, porque lo llaman el hijo de la perdición, que más valía no haber nacido, y todo esto se habla de él. Entonces, según la palabra, parece ser que se condenó. Pero estas son cosas que
uno tiene que tomar con mucho cuidado, porque en realidad Dios es el juez en Jesucristo y Él es el que juzga las almas. Con Él nos encontraremos todos y por eso debemos tener un respeto inmenso por todo ser humano, por el malo y por el bueno, porque no podemos juzgar. Y lo único que tenemos que denunciar siempre es al pecado. ¿Usted qué cree que va a hacer cuando se confiesa? Lo que usted hace cuando se confiesa es que usted va a denunciar el pecado que cometió. Eso es lo que va a denunciar. Entonces se declara pecador porque está denunciando el pecado. Pero lo que está haciendo es exorcizando el pecado de su corazón. ¿Por qué se llama exorcizarlo? Porque solo la iglesia lo puede perdonar a través del sacerdote. Eso quiere decir, solo la iglesia lo puede desatar. Porque cuando Jesús le entregó las llaves a Pedro, le entregó las llaves y le dijo que lo que atara en la tierra quedaría atado en el cielo, y lo que desatara en la tierra quedaría desatado en el cielo. Y a los apóstoles les dio el don de perdonar pecados o de retenerlos. Entonces solo la iglesia tiene ese poder. Si yo voy a confesarme y el sacerdote me absuelve, yo quedo libre. ¿Libre de qué? Del pecado. Por eso es que denunciamos el pecado y nos declaramos pecadores. Pero no juzgamos al pecador. Solo Dios lo puede hacer. Entonces, el verdadero arrepentimiento es reconocer que soy pecador y pedirle a Dios el odio por el pecado, el desprecio total al pecado, que el pecado es nuestra ruina y es nuestra muerte, y estamos sentenciados a muerte por culpa del pecado. Por eso morimos, pero en Jesucristo entendemos que si nos entramos a esa tumba con Él, salimos como Él salió. Esa es la promesa del Señor. Por eso cuando estamos enterrando un ser querido, tenemos que acordarnos de que eso es una transición, una transformación, un paso al más allá, a la otra vida. Y nos volveremos a encontrar cuando morimos en Cristo, cuando somos fieles. Por eso el mayor deseo que debemos tener entre nosotros es asegurarnos que todos seamos de Cristo. ¿Para qué? Para que estemos juntos por toda una eternidad. Por eso, ¿cuál es el amor más grande que los padres deben tenerle a los hijos? De que conozcan a Dios, de que tengan a Dios, de que le obedezcan a Dios para que todos estemos juntos, para siempre. Eso es, y ese es por eso las misiones son tan importantes, por eso la vida nuestra es tan importante cuando somos obedientes a Dios. Pues le voy a pedir al Señor su palabra para que terminemos con las preguntas que tenemos ya escritas, y les voy a leer el Salmo 126, canción de las subidas, canto del regreso. Cuando Yahvé repatrió a los cautivos de Sión, nos parecía estar soñando. Entonces se llenó de risas nuestra boca, nuestros labios de gritos de alegría. Los paganos decían, grandes cosas ha hecho Yahvé en su favor. Sí, grandes cosas ha hecho por nosotros Yahvé, y estamos alegres. Recoge Yahvé a nuestros cautivos, sean como torrentes de Negueb. Los que van sembrando con lágrimas cosechan entre gritos de júbilo. Al ir van llorando, llevando la semilla, y vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor por lo que nos ha permitido hoy de compartir los misterios de su fe, de nuestra fe, porque son los misterios del Señor revelados a nosotros a través de el mismo Jesucristo, y que todo lo que aquí compartimos es para glorificarlo a Él, para que Dios se haga presente en nuestras vidas y nos dé la fuerza para ser obedientes, para entender lo importante que es ser santos
en este mundo de oscuridad, de tiniebla, de maldad. Nosotros somos la esperanza. Si nosotros de verdad somos obedientes a Dios, vamos a inspirar mucha otra gente a que le obedezca, porque el ser humano es un ser de costumbres, es un ser que observa, es un ser que a veces imita, es influenciable, y así como el mundo y el demonio influencian a la humanidad para que se pierdan, nosotros debemos influenciar a la humanidad para que se salve, con nuestras obras, con nuestro ejemplo, con nuestro amor. Amén.